La ciudad de Nueva York, con casi 9 millones de habitantes, es la ciudad con mayor diversidad lingüística del mundo. Se hablan más de 800 idiomas en esta ciudad. Es la capital financiera del mundo, comenzando por la Bolsa de Valores de Nueva York. Un mercado que tiene un nivel de capitalización superior a los 21 trillones de dólares. La ciudad de Nueva York es una de las ciudades más visitadas del mundo. Cada año 50 millones de turistas caminan por sus calles. Es también sede de los edificios más altos e imponentes de Estados Unidos y del mundo. La ciudad de Nueva York es también la capital mundial del entretenimiento televisivo y teatral. Pero no todo en Nueva York es positivo. Irónicamente, la ciudad de Nueva York, siendo una de las más ricas del mundo, tiene una de las poblaciones de personas sin hogar más alta de los Estados Unidos. Encuestas recientes muestran que un gran porcentaje de los neoyorquinos sufre de depresión y ansiedad crónica. Una encuesta de la compañía Pew muestra que solo el 60% de los habitantes de la ciudad de Nueva York cree que existe un Dios. Del 60%, 30% se identifica como católico, 11% como evangélico. El otro 19% no se identifica con una religión. Más alarmante todavía, solo el 18% de los neoyorquinos ora por lo menos una vez a la semana. El porcentaje de asesinatos y violaciones en la ciudad de Nueva York se ha disparado drásticamente en los últimos 3 años. La ciudad de Nueva York te necesita a ti, Jesús. Oramos para que los ojos de los neoyorquinos sean abiertos, que ellos puedan reconocer que necesitan de ti. Jesús, pedimos perdón por los pecados de esta ciudad. Nos humillamos ante ti. Jesús, oramos por un avivamiento en la ciudad de Nueva York, que esta ciudad no solo sea reconocida por sus edificios hermosos y por su economía, pero que también sea reconocida por su pasión y amor por ti. Que los neoyorquinos reconozcan que la cura para la ansiedad y la depresión está en tu presencia. Jesús, te pedimos que quites los ídolos en los corazones de los neoyorquinos. Jesús, oramos por Nueva York, porque solo tú eres la esperanza para esta ciudad. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Amada familia, Dios te bendiga. Qué bueno poder estar juntos otra vez y compartir la palabra de Dios. El domingo comenzamos esta serie basada en la vida de un hombre llamado Gedeón. Su nombre significaba el que corta leña, el que trabaja la madera o la piedra. Es la vida de un hombre increíble porque es un hombre común y corriente como nosotros, pero que usado extraordinariamente por Dios, él puede hacer mucho más de lo que por sí solo podría. Y su vida nos infunde ánimo y fortaleza. Yo te invito a volver a recoger la historia. Estoy en el capítulo 6 del libro de los Jueces y vamos a leer el verso 24 hasta el verso 27. Es una pequeña introducción, aunque vamos a referirnos a eventos que continúan el capítulo hasta el versículo 40, pero vamos a leer esta lectura inicial para posicionarnos en el lugar donde necesitamos estar. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.
Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Dios eterno, Padre de misericordias, nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos ante ti con el pectoral o la coraza de la justicia y la rectitud de Jesús, y sabemos que tú nos recibes con los brazos abiertos. Padre bueno, háblanos hoy a través de tu palabra. Trae nuevas fuerzas, nuevos bríos. Ayúdanos a vernos en el espejo de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a corregir lo que hay en nosotros que necesita corrección y mejorar para ser mejores hombres y mujeres tuyos. Pero también, Señor, trae nuevos alientos, nuevas fuerzas a nuestro espíritu. Y ayúdanos a entender que en esta vida no caminamos solos, que tenemos al todopoderoso Dios nuestro a nuestro lado y que contigo somos más que vencedores a través de Jesucristo nuestro Señor, el que nos amó. Así que llévate la gloria por lo que vas a hacer y habla el corazón de tu pueblo, para gloria de nuestro Rey Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hay una hermosa leyenda judía. Es la historia de 2 hermanos que tenían fincas adyacentes hace siglos atrás. Eran 2 hermanos que vivían de la agricultura, vivían del campo, tenían una pequeña finca. Y uno de los hermanos estaba casado, tenía una familia numerosa. El otro hermano nunca se había casado y vivía solo. Justo era después de la cosecha, ellos habían trabajado incansablemente para recoger su cosecha. Pero esa noche se acostaron todos a dormir y en la casa del hermano que tenía su familia, él despertó cerca de la medianoche y se puso a pensar y a decir, mi pobre hermano, vive solo, está solo. Me pregunto cómo le habrá ido en la cosecha, si tendrá suficiente para comer. Yo he estado tan ocupado con toda la familia en el campo que no he tenido tiempo de pensar en él. Pero déjame levantarme, tengo la carga. Y tomó unas gavillas, el manojo atado de trigo, y dijo, voy a llevárselo allá cerca de la cerca que separa nuestras 2 propiedades, y voy a ponérsela para que mañana la encuentre, y si tiene hambre pueda comer. Mientras él está pensando de esta manera, el hermano soltero también despierta a la medianoche. Y está cansado, ha trabajado duro, a él le ha tocado hacer todo su campo, ya está cansado, pero se pone a pensar y dice, mi pobre hermano, tiene una familia tan grande, deben de comer bastante. Me pregunto si tendrá suficiente para comer. A mí me sobra de lo que he tenido porque yo soy solo. Así que voy a tomar unas gavillas de trigo y se las voy a llevar y se las voy a poner al otro lado de la cerca para que si tiene hambre, él o su familia tengan suficiente para comer. Y ambos hermanos lo hacen simultáneamente, al mismo tiempo. Y de pronto se encuentran frente a la cerca, descubren la intención de cada cual y terminan abrazándose y dando gracias a Dios por la vida el uno del otro y por la bendición de ser una familia. Lo maravilloso de esta historia en la leyenda judía no es solamente una historia que parecería ordinaria en cierto sentido, pero lo que dice la leyenda es que fue precisamente en ese lugar donde eventualmente se levantaría el templo de adoración del pueblo de Israel y que sería precisamente en ese punto de encuentro entre los 2 hermanos donde se pondría el altar, donde el pueblo de Dios ofrecería sus sacrificios al Señor. Y es una manera en que el pueblo judío celebra el hecho de que el Padre Celestial, el creador de todo lo que existe,
ama la familia y edifica su altar sobre el amor fraternal de sus hermanos, de sus hijos. Si a eso tú unes el hecho de que el Señor Jesucristo nos dijo que oráramos a Dios y le llamáramos Abba, Padre, con el Padre Nuestro, cuando Él nos enseñó a orar y a decir Padre Nuestro, somos una familia, tenemos un Padre, todos somos hermanos. Es en el amor fraternal que la iglesia de Cristo se edifica, se solidifica y bendice, ¿no es cierto? Por eso no debe extrañarnos cuando retornamos a la escena de este hombre llamado Gedeón. Él está en un lugar donde se convergen varios ámbitos y allí en ese lugar se le da primacía al ámbito espiritual. ¿Te acuerdas de los 3 planos que hablé el domingo, este pasado domingo? De que el ser humano se mueve en 3 realidades. Está la realidad del mundo público que vemos y apreciamos, el mundo de los noticieros, el mundo de las cosas que vemos y pensamos, que percibimos. Esa realidad material es la que muchas veces nosotros contamos, ¿no es cierto? Pero tú y yo sabemos que detrás de lo aparente, de la vida pública, de la gente, aún de nuestras propias vidas, hay un mundo más secreto, más privado, más personal. Y es donde las cosas se mueven, y dentro de ese mundo personal es donde nosotros somos lo que nadie ve cuando estamos allí, ¿no es cierto? Es lo que somos cuando nadie nos está mirando, y en ese mundo secreto es donde pasan muchas cosas, no tan evidente al público, pero real, ¿no es cierto? Allá en ese mundo secreto es donde a veces los compromisos más sinceros y fieles se hacen con Dios en nuestra vida privada, ¿no es cierto? Es donde amamos a nuestra familia si nadie se entera. Pero también es donde muchas veces pasan cosas que no son buenas. Es donde detrás de las figuras públicas y de la vida pública a veces se cocinan la corrupción y las cosas más indeseables. Es ese mundo privado donde realmente vemos donde se trafican muchas cosas que no son buenas. Pero ahí estamos entre esos mundos, la vida pública, la vida privada, ¿no es cierto? Y a veces son contradictorias, lo que la gente se ve en pública no es lo que son cuando están en su vida privada. Pero ante todas esas 2 realidades hay un tercer ámbito, y es el mundo espiritual. El mundo espiritual donde está Dios, donde también está el enemigo, donde se mueven fuerzas a veces contenciosas entre el bien y el mal. Y en esas batallas nosotros nos estamos envueltos. Pero lo que pasa en el mundo espiritual es lo que domina y predomina en los otros 2 ámbitos, ¿no es cierto? Y tú recuerdas que dijimos que cuando Dios tuvo aquel inicial encuentro con Gedeón y se acercó a él cuando él estaba escondido en su vida privada, donde nadie lo viera, tratando de obtener alimento para su familia en aquel lagar mientras estaba sacudiendo el trigo, allí en aquella privacidad se encuentra Dios con él y le dice: mira, voy a obrar en ti para que tú traigas libertad al pueblo oprimido, a la nación oprimida. Porque hace 7 años que los amalecitas, una de las tribus que vivían, de los clanes que vivían en esa tierra prometida, se había adueñado de las propiedades del pueblo de Israel y los tenía sometidos bajo opresión, porque el pueblo de Dios había abandonado al Señor y se había entregado a la idolatría de Baal y Acera y otros dioses de los mismos cananeos. Así que Dios había removido la protección, ahora ellos estaban oprimidos, clamando a Dios, y ahora el ámbito celestial estaba interviniendo y llama a este hombre llamado Gedeón y le dice: mira, a través de ti yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y ahí nos habíamos quedado. Pero este es el punto: cuando el cielo invade la tierra, cuando el ámbito celestial llega a nuestras vidas, comienza con nosotros, individualmente, ¿no es cierto? Y por eso fue que Gedeón levantó un altar ante Dios por su propia cuenta, y Dios le dijo: derrama esa ofrenda, ponla en esa peña, y de la peña el Señor tocó con su báculo la piedra y de pronto fuego salió de dentro de la peña, porque Dios estaba comenzando una obra interior, interna, del corazón de la piedra hacia afuera, en su propio corazón. Pero ahora Dios se quiere mover al segundo ámbito, y después de haber empezado contigo, Dios quiere impactar su familia.
Oh, amados, eso es precioso, saber que tenemos un Dios que quiere salvarnos a nosotros y a nuestra casa, que quiere impactar la vida de nuestros padres, la vida de nuestros hermanos y la vida de nuestros hijos y nietos, ¿no es cierto? Y bisnietos o tataranietos, como sea la realidad nuestra. Pero el punto es, Dios no solamente quiere impactar nuestra vida, Él quiere impactar la vida y la familia de Gedeón. La situación es esta: Gedeón es hijo en un sistema patriarcal donde su padre Joás es el que tiene la batuta, el control de la familia. Y Joás, aunque había conocido a Dios, se había apartado de Dios y estaba sirviendo a los Baales y estaba sirviendo a Sera, la diosa de la fertilidad. Esos dioses falsos, él le tenía un altar. Y en ese altar él ofrecía ofrendas y él buscaba el favor de esos dioses paganos a través de la idolatría. Y había puesto al Dios de Israel como uno más de entre su panteón de dioses. Pero Dios quiere cambiar eso. Dios quiere quebrantar la maldición que había en su familia. Porque cuando nosotros abrimos puertas en nuestros hogares a las cosas del enemigo y damos apertura para que el enemigo invada nuestras vidas y nuestros hogares con su maldad, con su malicia, con su pecado, entonces se crea una maldición en nosotros, porque ahora perdemos el favor de Dios y el enemigo nos oprime, que es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y ellos no sabían qué hacer, pero Dios quiere quebrantar esa maldición. Dios quiere cambiar las cosas. Dios quiere traer su favor divino. Quiere traer su bendición divina sobre Gedeón y sobre su casa. Y por eso es que Dios obra y mira lo que hace. Él le dice: Gedeón, yo quiero que tú vayas y vas a hacer dos cosas. Lo primero que yo quiero que tú hagas es que levantes un altar para tu familia. Yo quiero que tú levantes un altar. Se trata de levantar un altar. Ese es el primer paso. Levantar un altar al Dios verdadero. Sucede cuando tú y yo nos conectamos con Dios. Cuando tú y yo rechazamos lo que no es de Dios y queremos conectarnos con nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el camino a Dios. Y qué maravilloso es saber que tenemos un camino, una persona, Jesucristo mismo, que fue hombre como nosotros, que se habitó entre nosotros como un ser humano de carne y hueso, que conoce nuestras tentaciones, que conoce nuestras luchas, que nos mira con ojos de misericordia porque Él sabe lo que es sufrir. Él se acuerda de que somos polvo, porque por un tiempo Jesucristo abandonó su reino de gloria y esplendor. Tú sabes que Jesucristo existía y siempre ha existido. Él es el eterno Dios también. Dios se revela a través de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo siempre ha sido el Hijo eterno de Dios. Desde antes que Abraham fuese, dijo Jesús, ya yo era, yo soy. Él es el gran yo soy, que es Jehová, ese Jesucristo. A Él se le conocía antes de que se materializara. A Él se le conocía como la palabra. Porque cuando el Padre dice, hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios enviaba su palabra a su Hijo, y su Hijo iba y hacía las cosas. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue Jesucristo, la palabra de Dios, el que vino e hizo la luz. Por eso en Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él es el verbo de Dios. Pero nota esto, Él ha venido para que Él asumió también la humanidad. Él asumió en forma de esclavo, nos dice Filipenses capítulo 2. Él se hizo un siervo, un ser humano, y vino a servirnos. Y viniendo a servirnos, vino a buscar lo que se había perdido. Y por eso tú ves que Jesús era amigo de pecadores, iba a todos lugares buscando a los perdidos, buscando a los hijos pródigos, trayéndolos de regreso a la casa del Padre que nos amaba y quería salvarnos. Y por eso es que nosotros necesitamos levantar un altar delante del Padre por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros lo hacemos, encontramos en Él todo lo que necesitamos. Mira lo que Él está haciendo. Dios está diciéndole a Gedeón, es hora de rescatar a tu familia, es hora de pararte en la brecha y pelear por tu familia. No permitas que el enemigo siga haciendo el mal en tu casa. Vamos a empezar, ya empecé contigo y ahora voy a empezar con tu casa. Y después
veremos lo que hacemos con el mundo. Y él le dice, mira, lo primero que tú tienes que hacer es restaurar la adoración verdadera en tu casa. Comienza levantando un altar al Padre. Después vamos a deshacernos de los ídolos, pero ahora vamos a levantar un altar. Tu familia tiene que saber que si esto va a funcionar y esta liberación se va a dar y yo voy a quitarles a ustedes de la opresión del enemigo, tiene que comenzar con ustedes. Y entonces él se levanta y presenta una ofrenda. Tiene que tomar 2 toros de la majada de su padre. De esas grandes manadas que ellos tienen, él toma 2 toros. El primer toro lo presenta como una ofrenda de perdón. Es una ofrenda donde a favor de su casa le está diciendo, Padre, perdónanos, Dios mío, por los pecados de nuestra familia. Perdónanos por habernos entregado a la idolatría, por haber adorado a esos dioses falsos, a Baal y a Acera, la diosa de la inmoralidad. Eran dioses sangrientos, eran dioses terribles, eran dioses crueles. Nosotros confesamos y renunciamos a ellos. Señor, vamos a levantarte un altar a ti, te vamos a ofrecer esa ofrenda solamente a ti. Su primera ofrenda es por su familia, es por su casa. Perdona nuestros pecados. Cuando tú te conectas con el ámbito espiritual, tú tienes que reconocer quién eres, lo que has hecho y la necesidad que tienes de la misericordia de Dios. Tú tienes que reconocer que hemos pecado delante de Dios y necesitamos su perdón. Pero cuando tú te acercas con un corazón sincero, humilde, contrito y humillado, entonces el gran bálsamo de la misericordia de Dios se vierte como un río sobre nuestras vidas porque Dios es amplio en perdonar. Sus caminos no son nuestros caminos ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Como más alto están los cielos que la tierra, dice su palabra en Isaías, así los caminos y los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Y eso se dice en Isaías en el contexto del perdón. Hay cosas que tú no perdonarías, Dios las puede perdonar y las perdona. Y mira lo que sucede, Dios se acerca a nosotros y nos perdona. Y ese primer sacrificio era precisamente para recibir el perdón. Pero hay un segundo sacrificio y es interesante. Dios le va a decir, toma ahora un segundo toro. Asegúrate que tenga 7 años. Eso es significativo. ¿Cuánto tiempo llevaba el pueblo de Israel y la familia, obviamente la familia de Gedeón, esclavizados a la opresión de los amalecitas? 7 años. Entonces ese toro había nacido precisamente cuando todo el mundo judío se descalabró con aquella inmensa invasión de parte de los amalecitas, que fue el punto de entrada inicial para el esclavizamiento de ellos. Entonces Dios los estaba llevando en cierta medida a esos orígenes y estaba levantando un toro que había nacido allí y que iba a venir, iba a ser la respuesta a esa maldición, porque con su sacrificio, con el final de su vida, también significaba el final de la opresión de los amalecitas. ¿No es eso maravilloso? Qué ingenioso, qué gloriosa es la sabiduría de Dios. Dios a veces nos lleva otra vez al comienzo para recordarnos que Él estaba con nosotros. Aunque nosotros le dimos la espalda, Dios nunca nos abandona. Y allí está esta segunda ofrenda, en este contexto familiar. Y en un momento Dios va a perdonar a su pueblo, va a perdonar y a restaurar la familia de Gedeón delante de sus ojos y va a quebrantar la maldición de los enemigos de Dios. Y allí Él ofrece valientemente esta ofrenda. Entonces, hemos visto que hay que levantarle un altar a Dios, pero nota también que hay una segunda cosa que hay que hacer. Tenemos que levantar una hoguera, segundo punto, levantar una hoguera donde consumamos o destruyamos los ídolos que se han levantado en nuestras vidas. No es suficiente solamente tornar nuestro rostro a nuestro Dios. Tenemos que dar nuestra espalda al enemigo. Tenemos que renunciar y cortar con las cosas del enemigo que están operando en nuestras vidas. Y eso es lo que Él tiene que hacer. El pueblo de Israel había caído en una trampa de su propia hechura. Mira lo que ellos habían hecho. Cuando ellos estaban en la plenitud de poder con Débora que era la jueza que estaba gobernando al pueblo,
ellos decidieron, alguna de estas tribus, en vez de deshacerse y echar fuera a los cananeos que habían estado viviendo en esas tierras antes de ellos ocuparlas, ellos decidieron no, ellos dijeron vamos a ser los tributarios. Así nos evitamos la pelea y nos pagan. Eso parecía, humanamente hablando, una solución lógica y lucrativa. El problema es que Dios no les había dicho que hicieran eso. A esos pueblos que estaban envueltos en el culto a Baal, que era un culto sangriento, era un culto perverso, había todo tipo de perversidades, desde sacrificios a niños y todo tipo de sacrificios humanos, todo ese tipo de perversidad. Dios le dijo, con ese grupo de naciones no hagan ningún tipo de pactos. Con otros grupos sí pueden hacerlo, pero no con ellos. Pero el pueblo de Israel desobedeció a Dios y ellos se convirtieron en una trampa para el pueblo de Israel y los esclavizaron. Porque cuando el pueblo de Israel pecó, ese fue el comienzo de su caída. Pero mira lo que sucede. Dios ahora le dice, tienen que romper con esos dioses si quieren conocer la liberación. Así que Gedeón se busca 10 hombres que trabajan con su casa. Son 10 siervos, 10 personas que trabajan con ellos, les sirven, ellos les pagan o tienen alguna conexión con ellos. Y entonces él va de noche y él destruye el altar de Baal y toma la efigie de la reina Sera, que era la diosa que su padre adoraba. Toma la madera de esa efigie y entonces la quema y con eso destruye el altar de Baal. Lo hace de noche porque él sabe que si intenta hacerlo de día, quizás su propio padre es el primero que se va a poner enojado. Y quizás los hombres de la ciudad le van a decir, ¿cómo va a ser? No destruyas ese altar que a todos nos beneficia. Pero él tiene que hacerlo de noche. Hasta ahí le llega el valor, allí lo hace. Y mira el resultado. No leímos lo que queda del capítulo, pero si sigues leyendo te vas a dar cuenta que esto es lo que pasa. A la mañana siguiente, cuando todos despiertas y van a ofrendar a Dios o miran hacia ese lugar, a los dioses falsos de Baal y Asera, se dan cuenta de que el altar está destruido. Inmediatamente se corre la voz y la gente se incendia en enojo porque dicen, ¿quién ha destruido? ¿Quién se ha atrevido a desecrar nuestro altar? Y ellos temen, porque estos dioses eran temibles, ellos temían a sus dioses. Ellos pensaban que si no hacían lo que tenían que hacer, los dioses podían irse en contra de ellos. Entonces ese era el temor supersticioso de ellos. Así que ellos van y confrontan a Joás, porque inmediatamente ellos se dan cuenta de lo que está pasando y la voz se corre y preguntan, y ustedes saben que el chisme le da la vuelta al mundo antes que la verdad se ponga los zapatos, y entonces de pronto se enteran, ¿quién lo hizo? Gedeón. Pues vamos donde el papá de Gedeón y le piden cuenta, danos a tu hijo, lo vamos a matar. Y ahí es donde Joás de pronto despierta, acuerda, la maldición ha sido rota, la atadura ha sido desligada, Dios ha quebrantado el poder del enemigo. Hay una victoria espiritual en el ámbito espiritual que ahora se va a ver en el plano humano, en el plano literal, en el plano público y en la vida familiar de Gedeón. Inmediatamente su padre dice, no pueden tener a mi hijo. Si los dioses están enojados, que se defiendan ellos. Si ellos son dioses de verdad, si son dioses reales, que ellos se defiendan. Me acuerdo la historia que leí hace muchos años atrás, cuando el avance de las misiones en el sur, en el Océano del Sur, llegaron a unas islas donde habían tribus primitivas y allá se descubrió una y se le presentó el evangelio. Misioneros presentaron el evangelio y el rey de la tribu aceptó seguir a Jesucristo. Y entonces dice que él mandó a toda su gente que trajeran todos sus ídolos y los pusieran de frente de toda la tribu y los trajeron y los pusieron allá. Y entonces él le dijo, nosotros hemos creído en Jesucristo, así que vamos a destruir a los ídolos. Eso sí, para que ustedes no piensen que tengan temor de que los ídolos puedan contraatacar, lo vamos a hacer muy justo. Les vamos a decir lo justo, si no quieren que los destruya, salgan corriendo. Pero si no salen corriendo, los vamos a destruir. Por supuesto, ninguna de esas figuras o aquellas efigies o aquellas piedras que ellos adoraban se movieron de su lugar, así los quemaron todo. Bueno, algo así está haciendo Joás.
Josué está diciendo, ¿sabes qué? Si el Dios no se puede defender, entonces no es digno de ser adorado. Pero mira esto, desde ese momento Dios vindica y hace honrar a Gedeón. De hecho, le cambian el nombre. Le llaman, de ahí en adelante, vas a leer, que dice que le dan el nombre de Jerobaal. Jerobaal, aquel que contiende con Baal, aquel que prevalece, aquel que se atreve a meterse con los dioses falsos, aquel que prevalece contra ellos, aquel que ahora es digno de ser seguido. El Dios que es digno, el hombre que es digno de ser aceptado como el líder nuestro en contra de nuestra guerra contra los amalecitas. Acuérdate que cuando Gedeón comenzó no tenía nada. Él le dice, Dios mío, tú me llamas, pero yo no tengo nada. Pero Dios le había dado una promesa, ¿te acuerdas? Dios le había dado un llamado, Dios le había dado la autoridad de él. Y esa misma noche, en menos de 24 horas, Dios ha tomado un hombre que estaba asustado y lo ha hecho un guerrero valiente, que todavía está nuevecito en su fe, 24 horas. Va a tener sus luchas, pero él confía cada día más, está creciendo su fe, porque Dios se está manifestando. Así que ahora vemos que Dios le ha dado una gran victoria. Su familia ahora está de su lado en la batalla contra el mal. Su padre ahora está dispuesto ya no seguir a estos dioses falsos. Está dispuesto a volver su corazón al Señor. Y entonces mira, por supuesto, tú sabes que el diablo contraataca. Y lo que el diablo hace es que de pronto los ejércitos amalecitas, coincidentalmente dirían algunos, no, el diablo sabe lo que está pasando, sabe que tiene sus días contados, el control que tiene sobre la nación de Israel. Él ya ha visto varios jueces que se han levantado por generaciones. Gedeón va a ser el cuarto de esos jueces, 3 jueces anteriores, la última, la jueza Débora y Barak, ellos le dieron una contundente victoria. Entonces él sabe que va hacia un encuentro con Dios. El diablo sabe que está destinado a fracasar, pero él no se queda cruzado de brazos. Él mueve las fuerzas amalecitas y ellos vienen y se encuentran en la frontera. Y de pronto llega la voz, oh, tenemos que prepararnos para la guerra. Mira la interrupción. Y entonces ahí es que Gedeón dice, Señor, ¿qué va a pasar? Tú me has dicho que tú me usarías para triunfar sobre Amalek como si fuera un solo hombre. Pero hay un vasto ejército y yo estoy solo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El Señor él le ha levantado un altar, él ha levantado una hoguera. Ahora el Señor le dice, quiero que levantes una trompeta. Quiero que levantes una trompeta, un cuerno, que era lo que se usaba en ese tiempo, para llamar y convocar a mis guerreros. Y eso es lo que Dios va a hacer. Ahora entiende que Gedeón todavía está luchando. Gedeón no está seguro cuando él ve esos vastos ejércitos. Él toma esa trompeta, él llama y tú sabes lo que sucede. El pueblo de Israel de todos los lugares, porque Dios ya estaba obrando. Cuando él no sabía lo que estaba pasando, Dios estaba obrando en la mente y en los corazones de no solo la tribu de Manasés, sino las otras tribus más, la tribu de Aser y otras tribus más. Dios les estaba despertando. La tribu de Manasés, otras tribus, todas iban a venir a unirse para formar un vasto ejército, para venir a apoyar, porque cuando Dios te llama, Él está trabajando tras bastidores, en varios lugares simultáneamente. Y eso es lo que Dios está haciendo. Tú estás pensando que todo se trata acerca de ti, pero no se trata solo de ti. Dios está en todas partes, obrando, conspirando para bendecirte. Y mira lo que sucede. Ahora Dios le dice, el momento ha llegado. En menos de 24 horas tú te sentías solo. Ahora, en menos de 24 horas, tú tienes un Dios de tu lado, con sus promesas, su autoridad y sus vastos recursos. Y aunque se ha levantado un ejército numeroso contra ti, no le tengas miedo. Vamos a vencerlo. Pero por supuesto, la fe de este hombre, acuérdate, 24 horas, él le dijo, no, Señor, yo quiero estar bien seguro. No es la incredulidad, es la debilidad. Él no es que él duda de lo que Dios está haciendo, él solo quiere la seguridad de que Dios le diga, yo estoy contigo. Y entonces él le dice, Señor, si tú realmente estás conmigo, él le dice, yo quiero que tú me lo demuestres. Yo quiero que tú me lo demuestres y yo quiero hacer una prueba.
mientras las demás tribus ya estaban respondiendo, las tribus de Neftalí y otras tribus estaban, Zabulón y otros estaban viniendo para apoyarle. Él decide poner esto a prueba. Él quiere la confirmación de que Dios está con él. Y ahí es donde Dios le dice, mira esto. Tú sabes que a Gedeón se le ha llamado el hombre de si acaso, ¿no? Porque él constantemente está diciendo el Señor, si Jehová está con nosotros, si ha hallado gracia delante de ti, si has de salvar a Israel. Y en el verso 31 dice, si aún hablaré otra vez, en otras palabras, hay cierta inseguridad en él. Pero otra vez, no es la voz de la incredulidad, es una fe que está empezando y busca fortalecerse. Y esto es lo que está sucediendo. Él le dice, toma un vellón de lana. Un vellón de lana es un pedazo de lana. Y entonces él lo toma del tamaño de un escudo y le dice, Señor, si tú estás conmigo, yo te pido que esta noche, cuando nos acostemos a dormir, que al amanecer de mañana, el rocío solo venga sobre el vellón de lana y esté húmedo y mojado, mientras que toda la tierra alrededor de él no se haya mojado nada. Y eso es prácticamente lo imposible, pero sabes que al otro día, cuando él despierta, él se da cuenta que toda la tierra está seca, pero cuando levanta el vellón y lo exprime, sale agua. Y él dice, Dios contestó lo que le pedí. Pero entonces dice, bueno, Señor, ya lo hiciste, vamos a hacer lo contrario, vamos a pedir lo contrario. Confírmame, Señor, en esta otra noche, que mañana cuando me despierte sea todo lo contrario. Que en la mañana cuando yo me despierte toda la tierra esté húmeda con el rocío mañanero, pero que el vellón esté seco, absolutamente seco. Y al otro día es exactamente lo que sucede. Y eso le da ánimo y seguridad a él. Le confirma que Dios está con él. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro caminar con Dios hemos orado? Oh Señor, confírmame esta palabra que escucho de ti. Háblame con certeza, déjame saber que tú estás en esto, déjame saber que yo no estoy solo, déjame saber que esto es exactamente lo que tú quieres que yo haga. O en el momento donde estamos en lugares que tenemos que tomar decisiones y nos sentimos que hay encrucijadas, miramos para un lado, miramos para el otro y decimos, oh Señor, ¿qué camino tú quieres que yo tome? Si es este camino, confírmalo, cierra esta puerta, abre esta otra puerta. Y Dios responde a estas peticiones cuando las hacemos como es debido, cuando nacen de un sincero deseo de agradar a Dios, cuando Él sabe que estaremos dispuestos a obedecer, cuando Él sabe que podemos confiar en Él, cuando buscamos a otros que nos ayuden a orar y a caminar ese sendero, cuando realmente estamos buscando la voluntad de Dios. Dios siempre confirma su palabra. Y eso es lo que Él hace con Gedeón. Así que aquí encontramos a Gedeón. Gedeón está convencido que Dios está de su lado. Él ha convocado un vasto ejército y van a venir. Y van a ver que todavía las fuerzas no van a ser suficientes, comparables al ejército que viene en contra de ellos. Pero en menos de 24 horas, Gedeón se ha conectado a ese ámbito espiritual. Él ha levantado un altar personal para Dios y ha recibido de Dios la bendición de que Jehová Shalom será su paz. Luego al otro día ha levantado otro altar para su familia y Dios le ha entregado su familia. Y en menos de 24 horas ahora está frente al gran desafío de lo que Dios va a hacer por toda la nación. Dios le ha llevado en etapas y el Dios de promesas inquebrantables está por darle una senda victoria. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero yo quiero que tú medites en esto. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está tu campo de batalla? ¿Es personal? ¿Dónde estás tú en relación a tu Padre Celestial? ¿Estás donde tienes que estar? ¿Estás conectado a ese ámbito espiritual para que Cristo, que es la vid verdadera, y tú que eres una rama que busca llevar fruto, puedas dar el fruto deseado porque recibes de Dios todo el poder que necesitas porque sabes que separado de Cristo nada podemos hacer? ¿Qué de tu familia? ¿Qué de tu casa?
Hay batallas que pelear a favor de tu familia. Las estás peleando, las estás ganando, las estás perdiendo. ¿Dónde estás en relación a tu familia? Quizás tienes familiares que necesitan que tú te pares en la brecha y pelees por ellos. Oh, amado, no pierdas la fe cuando se trata de contender por tu familia. Tenemos grandes promesas. Podemos clamar nuestros hijos. Podemos clamar nuestras esposas y esposos. Podemos clamar ante Dios la futura generación. Porque Dios nos ha dado también promesas preciosas. Y Dios está por levantarse y bendecirnos. Así que clama a Dios y Él te va a responder. Y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Vamos ahora a orar. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que te conectes con el ámbito espiritual. Conéctate con el Dios que te ha dado eternas promesas, preciosísimas y amantísimas promesas, las llamaba Pedro. Promesas de bien y no de mal, para darnos un fin, una esperanza, un destino, un futuro. Promesas de prosperidad espiritual, de grandes victorias, de provisión material también, promesas de protección, promesas de perdón, promesas de paz, promesas de plenitud espiritual, promesas de pureza. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Padre amado, qué precioso es poder venir a un Dios que está con nosotros. Que cuando nosotros clamamos al poder de su nombre nos escucha. Un Dios que anhela bendecirnos, que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Un Dios que nos redimió por el poder de su sangre en la cruz del Calvario. Un Dios que nos ha prometido promesas que van a cumplirse, porque Él las ha confirmado por el poder de su nombre. Señor, qué precioso es venir delante de ti, saber que somos amados y deseados tuyos. Padre, es posible que en esta hora muchos de mis hermanos están clamando por sus familias. Esposas están clamando por sus esposos, esposos están clamando por sus esposas, padres están clamando por sus hijos y nietos, abuelos, están poniéndolos delante de tu presencia, oh Dios. Estamos clamando por nuestra próxima generación. Clamamos y declaramos por fe que lo mejor está por venir y que las palabras que tú has puesto en nuestros labios, en nuestros corazones, va a estar en los labios y en los corazones de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos desde ahora y para siempre. Declaramos tu intención y promesa de salvarnos a nosotros y nuestras casas, como Pablo le dijo al carcelero de Filipo, serás salvo tú y tu casa. Oh Padre, reclamamos a nuestros pródigos para ti también. Reclamamos a aquellos que están perdidos, pero que amamos. Oh Señor, no permitas que se vayan de este mundo al infierno sin haber tenido un encuentro contigo, donde ellos tomen la decisión de amarte y de seguirte. Oh Dios, extiende sobre ellos tu inmensa misericordia y déjales saber que contigo todas las cosas son posibles. Padre, nosotros volvemos a ti, clamamos nuestros hogares, clamamos nuestras familias, levantamos un altar delante de tu presencia, Señor, para adorarte, pero también levantamos una hoguera para tirar ahí nuestros ídolos, Señor, y confesar por nuestra familia sus pecados y pedirte perdónanos porque hemos pecado contra ti. Perdona la idolatría, perdona que se han levantado ídolos en las vidas de los que amamos. Señor, los confesamos, los renunciamos, los echamos fuera en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Y te pedimos que extienda tu misericordia sobre ellos y les concedas sinceros arrepentimientos. Pero Señor, especialmente, levantamos la trompeta de victoria en el nombre poderoso de nuestro Rey de Gloria, nuestro Rey Jesucristo, y declaramos que nuestras familias son de Él,
Reclamamos para ti, para tu reino, nuestros hogares, nuestras familias. Declaramos, Señor, que tú serás el soberano Señor y que nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. Y lo declaramos por fe, Señor, porque es por fe que caminamos y no por vista. Nos conectamos a este ámbito espiritual donde tus promesas son fieles y verdaderas. Y declaramos tu bendición sobre nuestras casas. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo y del Padre de misericordias. Y pedimos que tu poder espiritual, oh Espíritu Santo, sea derramado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas. Oh, recibe la gloria y la alabanza por siempre, nuestro gran Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Adoramos y bendecimos tu nombre y recibimos lo que te hemos pedido por medio de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y ahora te enviamos, como siempre, con esa bendición sacerdotal y familiar de nuestro Padre Celestial. Cuando Él nos dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga a ti y a tu casa, tu familia. Bendiciones. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú.